¿Qué es Dios? ¿Qué ser o ente celestial tiene la capacidad de gobernar la vida y manipularla a su antojo? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Para qué hemos venido al mundo? Nosotros somos el resultado de la creación, los hijos de Dios. ¿Pero qué significa eso? No es suficiente, no puede serlo. Queremos comprobarlo, descubrirlo y entenderlo. Ansiamos romper la pared invisible, eliminar las incógnitas, obtener conocimiento infinito y ascender hasta lograr alcanzarle. Y para conseguirlo, nos valemos del poder de la ciencia, de la alquimia. Descubrir la verdad siempre ha sido el mayor desafío de la humanidad, pero adueñarse de ella es su mayor deseo. ¿Cuál es el precio a pagar? ¿Cuál es el intercambio equivalente a convertirse en un dios? Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos, aunque en este caso se trata más bien de uno de tres, porque hoy estáis ante un pedazo de crossover entre nuestro humilde canal, y el de mi compa Felix Reviews. Ya os lo mencioné en el análisis sin spoilers de Shingeki no Kyojin, así que no sé qué estáis esperando para ir corriendo a suscribiros a su canal y disfrutar de su buen contenido. Ahora sí, adelante caballero, pase usted por aquí. Hey, hola a todos, yo soy Félix y bueno, es un honor realmente estar aquí en este canal. Y para los que no me conozcan, yo solo soy un pibe que, bueno, sube videos de Shingeki no Kyojin y del mundo del anime en general. No subo tanta variedad como lo hace mi compañero aquí, pero si te gusta Shingeki no Kyojin, pues puedes pasar por el canal, igual en una de esas algún video te gusta. Pero bueno, dejando presentaciones atrás, y como todos ustedes deben saber, Fullmetal Alchemist ha recibido dos adaptaciones. La versión antigua del 2003 y la más nueva estrenada en 2009 bajo el nombre de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Estas series son tan similares y diferentes a la vez que el fandom ha estado constantemente enfrentándolas para llegar a concluir qué versión es la mejor o la definitiva para disfrutar de esta historia. Nosotros no estamos muy de acuerdo con este enfoque, pues creemos que ambas son buenas y no necesitan ser comparadas. Y por eso hacemos estos videos, para mostrar ambas adaptaciones y darle a cada una el mérito que se merece. El funcionamiento es el siguiente. En este canal analizaremos Brotherhood y en el de Félix la versión del 2003. Tal y como sucede con las dos adaptaciones de Fullmetal Alchemist, estos vídeos son independientes el uno del otro, así que podéis verlos en cualquier orden. Eso sí, aseguraos de pasaros por el canal de Félix para ver el vídeo que os falta si aún no lo habéis hecho. Todos los links estarán disponibles en la descripción y en los comentarios. Ahora sí, vamos allá. Como sabéis, Fullmetal Alchemist Brotherhood es la adaptación animada del manga, y por ello la trama luce una estructura más coherente que su contraparte del 2003 en lo que se refiere a los primeros compases de la obra. En realidad, la historia no da comienzo con los hermanos Elric, aunque sí se nos cuenta a través de ellos. Para mí, Brotherhood es de alguna manera un retrato de la humanidad, la sed de conocimiento, esa necesidad de definirse frente a la propia existencia, ese rasgo tan nuestro de querer ver más lejos. Es lo que nos impulsa a investigar, lo que nos conduce a querer imitar lo que no comprendemos. Tratamos de acercarnos a lo divino y desentrañar sus secretos, y así ocurre el desastre. En Fullmetal Alchemist existe una clara línea divisoria entre los seres humanos y la idea de Dios, haciendo imposible que nuestra raza pueda sobrepasarse a sí misma o escapar de las reglas que la atan a la realidad. Y al parecer esto se extiende a nuestra propia creación, al homúnculo dentro del frasco. El homúnculo fue el resultado del experimento de un alquimista a partir de la sangre de uno de sus esclavos, más concretamente el esclavo número 23, quien tras entablar una amistad con aquel enigmático ser encerrado en un frasco, recibió de este algo que le había sido negado, un nombre: Van Hohenheim. El homúnculo enseñó alquimia al joven Hohenheim y, con los años, aquellos conocimientos prestados le valieron al hombre su libertad, convirtiéndose en alquimista y asistente del que fuera su amo. Sin embargo, haber ayudado a aquel que llevaba su sangre no libró al homúnculo de su receptáculo. Él seguía siendo un prisionero, un mero conejillo de indias nacido de la curiosidad y la casualidad, una víctima incapaz de sobrevivir por sus propios medios, un esclavo. Pero como sabemos, esto no duraría para siempre. Estos sucesos se dieron lugar en el antiguo y próspero reino de Xerxes.
Aunque la sociedad de Xerxes era esclavista, el rey era amado y respetado por su pueblo, pues aparentemente siempre cuidó de sus súbditos y reinó justamente. Pero a fin de cuentas, el rey no era nadie especial, por lo que también él perdió la batalla contra el paso del tiempo. El envejecimiento del monarca no le trajo paz, sino que angustia y miedo. Miedo a exhalar su último aliento. Por ello se obsesionó con el deseo de la inmortalidad y se volvió un demente. Pero entonces se enteró de que uno de sus mejores alquimistas había conseguido crear una forma de vida artificial valiéndose de métodos esotéricos y poco comunes. Por lo que el monarca no dudó en convocarle con la intención de cumplir su objetivo. La petición del rey brindó al homúnculo una oportunidad única para reescribir su destino, por lo que la cautiva criatura mostró al rey la manera de conseguir la vida eterna, aunque esto llevaba un alto coste, la vida de los habitantes del reino. El rey, cegado por su obsesión, accedió a realizar el genocidio y, por descontado, no consiguió advertir la artimaña del homúnculo. Así fue como tras una década de preparaciones, el reino de Xerxes fue borrado de la historia. Las almas del rey y sus gentes fueron a parar al centro del círculo de transmutación en donde Hohenheim sostenía el homúnculo, y como consecuencia absorbieron la mitad cada uno, convirtiéndose así en piedras filosofales vivientes. El hecho de compartir las almas con Hohenheim nos demuestra que el homúnculo sentía apego real hacia él. Sabiéndose de la misma sangre, le profesó simpatía y desarrolló un lazo familiar hacia él. Sin embargo, lo único que aquel regalo envenenado causó en Hohenheim fue desesperación, pues le condenó a ser el contenedor del lamento de miles de almas en contra de su voluntad. La relación entre los personajes está muy bien desarrollada y resulta interesante por la complejidad de los sentimientos que intervienen en ella. La traición del homúnculo es interpretada como una tragedia, como un acto de infinita maldad. Y esto transforma al personaje en un villano a los ojos del espectador. Pero desde un punto de vista externo, la meta del homúnculo no era otra que librarse de sus cadenas. Y es difícil no sentir cierta comprensión hacia sus actos, siendo aquel el único método a su alcance para conseguir la libertad. Esto apela a nuestra forma de entender la moral, pues desafía y distorsiona nuestro juicio sobre unos actos que, aunque cuestionables, no dejan de estar justificados para el que los lleva a cabo. Y es que, ¿qué otra opción tenía el homúnculo? ¿Resignarse y conformarse con vivir encerrado hasta el fin de sus días? La pregunta en este punto es obligada, y Fullmetal Alchemist nos la hace a nosotros. Y esta es, ¿qué hubieras hecho tú? Hohenheim huyó hacia el este, horrorizado y atormentado por los gritos de dolor y angustia de las almas de sus congéneres. Había recibido la vida eterna, pero para él aquello no era más que una maldición, una que debía acarrear consigo para siempre. Hohenheim acabó en el país de Qing, en donde transmitió su conocimiento alquímico durante siglos. Y mientras tanto, por su parte, el homúnculo viajó al oeste, donde también enseñó la alquimia a un grupo de gente. Y con el paso de los siglos terminó fundando Amestris. La ambición y ego del homúnculo crecieron sin mesura, habían conseguido más poder y conocimiento que ningún otro ser, pero se encontraba atado a su recipiente humano y aquello lo alejaba de la verdadera omnipotencia. Es por eso que creó el círculo de transmutación alrededor de Amestris, para revertir su situación y alcanzar el estado que le correspondía como el dios de este mundo a partir de usar a los ciudadanos como sacrificios necesarios. Desde la perspectiva del homúnculo, los seres humanos eran inferiores, seres imperfectos dominados por sus instintos, por lo que decidió rechazar y deshacerse de su humanidad a base de separarse de lo que lo limitaba. Y así nacen los homúnculos cuyos nombres hacen referencia a los 7 pecados capitales. El paralelismo es muy acertado, pues los pecados simbolizan aquello que puede llevarnos fácilmente a la perdición, siendo al mismo tiempo lo que nos caracteriza. Todos hemos sentido la pereza, la codicia y la envidia, la lujuria y la gula, el orgullo y la ira. Forma parte de nosotros. Por eso tiene sentido que el ahora llamado padre considere estos rasgos innecesarios e inútiles. Sin embargo, tal y como le sucedió con Hohenheim, el homúnculo original demuestra apego hacia sus creaciones. Son parte de él y no solamente sus herramientas, son sus hijos. Por lo que, en mi opinión, el homúnculo nunca se llegó a liberar de aquellas facetas en realidad, sino que más bien les dio un uso. Este punto lo retomaremos más adelante. En la serie del 2003, esto es completamente diferente, pero no diría peor.
En este caso, el nacimiento de los homúnculos es mucho más trágico y tiene unas consecuencias devastadoras sobre personajes como Izumi o los propios Elric. Me parece brillante argumentalmente y me resulta increíble cómo ambas aproximaciones acaban siendo igualmente funcionales e interesantes. De vuelta a Brotherhood y siguiendo el orden cronológico de los acontecimientos, ahora es el momento de hablar de la masacre de Ishval. Fullmetal Alchemist es una obra madura. Si bien es cierto que el humor abunda, especialmente en Brotherhood, la variedad de temas que se tratan en la serie distan mucho de ser simples. Encontramos multitud de diálogos profundos e ideas filosóficas, y muchos personajes lucen heridas emocionales complejas. Pero para mí, la guerra de Ishval va mucho más allá. El desarrollo del conflicto está bien trabajado, así como los paralelismos con la realidad del mundo en que vivimos. El problema parte de la necesidad del homúnculo por expandir a Mestris, y supongo que a estas alturas a nadie se le escapan las similitudes entre el país ficticio y la Alemania nazi. El aspecto físico de los habitantes de la nación de Amestris es uno de los ejemplos más obvios, sobre todo si ponemos el punto de mira sobre la figura del homúnculo Ira, es decir, King Bradley. Parece evidente que el personaje está inspirado en Adolf Hitler, pues cuenta incluso con el título de Führer. Estas referencias o inspiraciones están mucho más arraigadas en la adaptación del 2003, pues en esta se nos muestra la Alemania nazi literalmente. El conflicto bélico que se nos presenta en Brotherhood y en el manga empieza con escaramuzas territoriales que van escalando en intensidad. La persecución religiosa y el racismo que sufren los isvalianos se les junta con el miedo a perder su tierra y verse abocados al exilio. Esto incrementa su odio hasta el punto de convertirse en una bomba de relojería. Y es entonces cuando Padre interviene y envía a Envidia con la intención de prender la chispa. El homúnculo se transforma y, suplantando la identidad de un soldado ya fallecido, dispara su arma contra un niño isvaliano. Esto es lo que enciende la llama y causa el inevitable levantamiento de la gente de Ishval, creando la excusa perfecta para justificar una guerra contra ellos por parte de Amestris. Este lamentable enfrentamiento obligó a dos pueblos a quitarse la vida por los motivos equivocados. Y es que así es como suele ocurrir. La serie de sucesos que desencadenan estos eventos describen la crudeza de la guerra con precisión. El ejército amestriano ejecuta un plan con el que la mayoría no está de acuerdo. Oprimen al pueblo de Ishvali y destruyen sus símbolos religiosos, borrando su cultura y eliminando su identidad. Y todo ello ocurre por seguir los ideales de un líder tirano que ni siquiera se tiene que manchar las manos. El rebaño es ciego y cumple con las órdenes sin cuestionar sus actos. Cuando llega el momento, los alquimistas estatales son llamados a filas, y es entonces cuando la balanza se desequilibra y el infierno se desata en todo Ishval. Aquí, algunos personajes como Roy Mustang y Mace Hughes toman conciencia de sus acciones y deciden conspirar contra el gobierno del Führer, para derrocarlo desde adentro, y esto desataría las intrigas políticas que vemos durante la serie. Y de nuevo, reflejan con exactitud las consecuencias que una guerra causa incluso entre los que la llevan a cabo. Siguiendo con la trama, mucho antes de los acontecimientos entre Amestris e Ishval, Hohenheim llegaría a Amestris y se establecería en el pueblo de Risenvoll, en donde conocería a una joven Pinaco Rockbell, quien se convertiría en su amiga y confidente. Muchos años después, Hohenheim conoce a Trisha Elric, de la cual se enamora. El antiguo esclavo de Xerxes había vivido durante muchos siglos y tras eso decide casarse y traer al mundo a su descendencia. El calor de un hogar, la sonrisa de su esposa, la inocente mirada de sus hijos, él no se consideraba digno de aquella vida llena de felicidad. Sabía que eventualmente su familia acabaría desapareciendo frente a sus ojos, mientras él seguiría allí, atado a la vida eterna, unido a la agonía que cargaba en su interior. Su camino de redención no estaba completo y por ello parte con la intención de revertir su pasado, porque su deseo era el de morir junto a su esposa e hijos y al fin dejar de luchar. Tras la marcha de Hohenheim, le llega el turno al drama de los hermanos Elric. En general, creo que la desgracia de Ed y Al es mejor abordada en la serie del 2003. Me parece que esta adaptación tiene una atmósfera más oscura y tétrica. En Brotherhood se nota un ritmo acelerado que no permite saborear la tristeza del mismo modo. Aunque no por ello el caso es distinto. Ed y Al solo tenían a su madre, y al morir esta se encerraron en sí mismos, haciendo a un lado el lazo que les unía a Winry y a la señora Rockbell. Podríamos decir que los hermanos eran una suerte de prodigios con el uso de la alquimia, pues mostraron un talento prominente desde muy pequeños. Sus conocimientos les llevan a confiar demasiado en sus capacidades, y esto, sumado a la negación que sufren ante la muerte de Trisha, se transforma en soberbia.
creyeron ser capaces de lograr lo imposible, y por ello pagaron un alto precio, pues conocieron en sus carnes el significado del intercambio equivalente. Y desafortunadamente para Alphonse, la peor parte le tocó a él. La evolución en la relación de los hermanos se cimenta a partir de este momento, con un Edward desolado y traumatizado que carga con un peso inconmensurable, el de la culpabilidad, el de la estupidez. Ed había perdido un brazo y una pierna, pero Al había perdido mucho más que un cuerpo. Había perdido la capacidad de sentir. Conforme la trama avanza, vemos como Al va perdiendo la noción de su existencia. El contacto con la verdad le lleva a creer que su yo verdadero permanece allí, en esa extraña dimensión que escapa de la razón. El viaje de los protagonistas lleva a Edward a afiliarse al ejército en calidad de alquimista estatal, bajo el título de Acero, aunque ello también acarrea consigo el descalificativo de perro del Estado. A partir de aquí empieza la búsqueda de la piedra filosofal. El punto más fuerte de esta obra son sus personajes. A medida que van apareciendo y sumándose al elenco, vemos cómo se integran en la trama de manera fluida. Cada uno tiene su propio espacio dentro de la obra, así como una historia personal totalmente al margen de los Elric. Roy Mustang tiene su arco de insurrección encubierta en compañía de Risa Hawkeye, Mace Hughes y un pequeño grupo de subordinados que comparten la visión del coronel Mustang. De entre los que podemos destacar a Havok. Las motivaciones de estos personajes pasan por denostar lo acontecido en Ishbal y cambiar las cosas para evitar que se repitan. Mustang, Hughes y Hawkeye comparten en pasado el manchado de sangre ishbalí, por lo que ellos realmente persiguen su propia redención. A su causa se llegarían a unir los hermanos Armstrong y la maestra de Ed y Al, Izumi Curtis, así como el marido de esta, entre muchos otros personajes. Scar, o Cicatriz, es un personaje ishbalí devorado por su deseo de venganza. Lucha por la memoria de su hermano y por su gente. Scar se da a la misión de exterminar a los alquimistas de Amestris que desataron la debacle en Ishbal. Este es un personaje cuya evolución y aprendizaje le valen un cambio significativo. El abandono de su fanatismo religioso le lleva a abrir los ojos y aprender sobre la alquimia, algo considerado como tabú en las enseñanzas de su dios Ishbala. El personaje, llevado por el trauma y el resentimiento hacia Amestris, asesinó a la pareja de médicos que le salvaron la vida en Ishbal tras caer contra Gimli, el alquimista carmesí. Estos doctores resultaron ser los Rockwell, los padres de Winry. Los nuevos descubrimientos y los lazos que Scar crea con personajes como el Dr. Marco y Mei Chan le llevan en última instancia a aliarse con aquellos a quienes juró matar, con los que se une con motivo de enfrentar a Padre y sus homúnculos, los verdaderos responsables de su sufrimiento. Lin Yao es un personaje procedente del país de Xin y además el 12º hijo de su emperador. Link viaja a Amestris con la intención de desentrañar el secreto de la inmortalidad. Aunque el personaje se muestra despreocupado y actúa como un bufón, en realidad es una persona íntegra que carga con la responsabilidad de asegurar la supervivencia de su clan. Lin Yao cuenta con la inestimable ayuda de sus vasallos, el anciano Fu y su nieta Lan Fan, ambos fieles, serviles y letales. Link ayuda a Edward y los demás, sirviendo de apoyo y compartiendo intereses. Eventualmente es capturado y usado como el nuevo contenedor de Grido o codicia. Es a partir de aquí cuando vemos la verdadera naturaleza del personaje, quien demuestra una voluntad férrea e indoblegable. Tanto es así que el príncipe de Xing se ganaría la simpatía del homúnculo, al mostrarle cuán grande era su propia codicia. El homúnculo y Link unen su existencia y juntos colaboran al momento de enfrentar tanto a Bradley como a Padre. Aunque Link finalmente adquiere una piedra filosofal, que era la razón de su viaje y de sus penurias, el personaje es capaz de ofrecérsela a Ed con motivo de ayudarle a recuperar a su hermano Alphonse. Este ofrecimiento eleva la moral de un personaje que no duda en poner el bienestar de otros por encima del suyo propio. Estos personajes son solo un ejemplo de la riqueza que esconde la obra. Hay mucho más que rascar, la mayoría de personajes merecen su análisis propio, y esto incluye también a los villanos, gente como Gimli o el gabinete de altos mandos del ejército de Amestris, pero sobre todo los homúnculos. Estos representan los sentimientos que dan forma al ser humano. En una ocasión, Hohenheim menciona que desprenderse de ellos fue el mayor error de Padre,
pues lo que el primer homúnculo pensó que significaba alcanzar la perfección, era en realidad quedarse incompleto. Esta afirmación de Hohenheim es algo que personalmente no comparto del todo, ya que en mi opinión, y como he dicho antes, Padre no logró deshacerse completamente de los denominados pecados. El pequeño ser del frasco envidia a Dios y codicia su poder. Se muestra iracundo y lleno de orgullo, y es por su gula que se atiborra de las almas de los humanos. Estos rasgos predominan sobre los de la lujuria y la pereza, pero están ahí. Y la codicia es el más evidente de todos. Esto, en parte, podría justificar el por qué Grid es el homúnculo más desobediente e independiente, ya que escenificaría el pecado más grande de Padre. Al final, la forma de vida artificial llamada homúnculo se enfrenta a la verdad, o quizá deberíamos decir su verdad. A lo largo de la serie vemos la puerta de la verdad en varias ocasiones, y en todas ellas la puerta muestra una imagen distinta dependiendo de quién la abra. Lo que el individuo encuentra frente a ella es una demostración de poder. Es el límite infranqueable de toda existencia. Es un castigo por su arrogancia. El habitante de la verdad se refiere a sí mismo como el todo, y simboliza la metáfora de Dios. Pero es lo último que dice lo que contiene más relevancia, pues lo que realmente representa es al propio individuo, pues es él mismo. Este ser se cobra un tributo a cambio de la obtención obligada de conocimiento. Este es el llamado intercambio equivalente. Lo cierto es que durante la serie no se explica qué es la verdad en toda su dimensión, sino que se deja a interpretación de cada uno. Y en mi opinión esto es adecuado, pues a fin de cuentas nosotros mismos somos incapaces de definir o descubrir cuál es la verdad del universo que habitamos. Esa es la mayor pregunta de todas, y la barrera que la rodea es infranqueable. Por eso me satisface que la incógnita no sea resuelta, porque al igual que sucede con la Guerra de Ishbal, la existencia de la verdad es otro paralelismo magistral para con la realidad. Full Metal Alchemist es una obra realmente sólida que condensa las grandes cuestiones existenciales en una aventura llena de épica y tragedia. Esta obra no duda en mostrar la muerte de personajes bondadosos e inocentes. El caso del alquimista Shaw Tucker es uno de especial relevancia que supone un antes y un después para los hermanos Elric. La transmutación de Nina y su perro es un momento macabro y de especial dureza que se cuida más en la versión de 2003, ya que en Brotherhood se siente demasiado apresurado, por lo que no cala tan hondo. El asesinato de Hughes a manos de Envy es otra pérdida importante, especialmente para Roy Mustang, quien no hubiera dudado en usar la piedra filosofal con tal de devolverle a la vida. Mi favorita, sin embargo, es la que aplica a Bakanir y Fu, pues supone el clímax de un enfrentamiento de voluntades en donde el coraje, el compañerismo, la lealtad y el sacrificio cobran todo el protagonismo, sencillamente insuperable. Cuando el homúnculo es tragado por la verdad, no puedo evitar sentirme mal. Este ser no merece piedad, y aún así, ver su desesperación me causa incomodidad. El final del homúnculo nos deja frente a los restos de la armadura de Alphonse, ya sin su alma transmutada en ella. Es entonces cuando Edward recurre a la verdad y toma la decisión de entregar su alquimia y conocimientos a cambio de su hermano. Como consecuencia, Edward pierde la capacidad de usar la alquimia, pues entrega el conocimiento que le permite hacerlo. Pero de ese modo, finalmente consigue devolver sus cuerpos a la normalidad y deshacer el entuerto. El final de Hohenheim es realmente triste, pero de algún modo consigue morir junto a su amada y encontrar la paz. Vemos el tiempo pasar y a los personajes crecer y formar una familia. Roy Mustang y Ling Yao consiguen cumplir sus ambiciones y en general todo parece haber acabado bien. Este final es visto como un final feliz, en donde todos comieron perdices. Sin embargo, yo no diría tanto, no después de todo lo sucedido. Desde luego, no para los que se quedaron por el camino. Ese es el precio, el drama con el que deberán vivir los que siguen en pie. Ellos llevarán consigo ese sufrimiento, el de cargar con la memoria de los seres queridos a los que nunca podrán traer de vuelta, tal y como le sucedió a los hermanos Elric con su querida madre, tal y como nos sucede a nosotros con todos aquellos que un día perdimos. Y hasta aquí hemos llegado. Solo me queda agradecer a Félix su participación. Ha sido genial colaborar con él. Así que os vuelvo a pedir a todos que vayáis a su canal y os suscribáis de nuestra parte. Y ya que estáis, podéis suscribiros aquí también. Muchas gracias, como siempre, y ¡chao!